Empezamos con un repaso rápido del tema de la convergencia casi uniforme. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Sí, profesor. Gracias. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, también. Bueno, ya no vamos a repasar todo aquí. Solamente el resultado principal fue esta es la definición de la convergencia casi uniforme. Es como un análogo de la convergencia uniforme, pero que toma en cuenta la medida de alguna manera. En particular, esta convergencia casi uniforme desprecia conjuntos de medida cero, pero es algo más fino. Es algo difícil de explicar de manera intuitiva, pero aquí está la definición formal. Para todo número eta mayor que cero, debe existir un conjunto excepcional E, tal que su medida es menor que eta, y la convergencia fuera de este conjunto E es uniforme. También se conoce esta convergencia como la convergencia de Yegorov. El resultado principal de esta unidad, el resultado más fino y más fuerte es este, que la convergencia mu casi uniforme se puede describir en términos de los conjuntos B. Recuerdan, los conjuntos B son las uniones de las colas de los conjuntos A. Hay que unir los conjuntos A para n mayor o igual que k. Y el teorema dice que se tiene la convergencia mu casi uniforme si y solo si para todo epsilon mayor que 0, el límite de la medida de B, epsilon k, es igual a 0. La demostración es la demostración de la parte de necesidad, la flecha hacia la derecha, es muy simple, es un ejercicio que solamente requiere definiciones, pero la suficiencia es totalmente no trivial. La idea es aplicar la definición del límite para todo epsilon y para todo delta existe un índice tal que la medida es pequeña, y luego de estos conjuntos B construir el conjunto E. No vamos a repasarlo. Ahora, ¿qué corolarios podríamos sacar de este criterio? Pues aquí fácilmente sale este resultado. Si se tiene la convergencia mu casi uniforme, entonces también se tiene la convergencia mu casi en todos puntos. La idea es notar que los conjuntos C están contenidos en B, porque recuerden cómo se define C de epsilon. Como la intersección de los Bs. Exacto. Por eso C de epsilon está contenido en cada B de epsilon k. Y luego la medida de C se puede acotar por la medida de B, ¿verdad? La medida de C es menor o igual que la medida de B epsilon k. Y en esta desigualdad podemos pasar al límite. Epsilon tratamos como fijo y k tiende a infinito. Entonces, al pasar al límite, obtenemos que podemos concluir. Que la medida de C de epsilon es 0. Exacto. Bueno, ahora, para demostrar la convergencia mu casi en todas partes, ¿qué tenemos que probar? Que la medida de D es 0. Exactamente. Entonces hay que expresar D en términos de los conjuntos C de epsilon. Por la definición, ¿quién es D? Una unión sobre todos los épsilons positivos de los C de epsilon. Exactamente. Pero esto todavía no nos sirve mucho porque la propiedad, por ejemplo, subaditiva de la medida se tiene para uniones numerables. Y aquí, en la definición del conjunto D, tenemos una unión no numerable. Pero no se... Lo de utilizar que puedes utilizar uno en n con n en los naturales y ya.
Exactamente, exactamente. ¿Y por qué es suficiente unir solamente sobre una sucesión? ¿Por qué? Entonces, sí, es correcto. Se puede representar el conjunto D como esta unión numerable. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón principal por qué se puede representar así? Por la propiedad arquimediana. Sí, es uno de los ingredientes y el otro. ¿Qué propiedad tienen los conjuntos C de epsilon respecto a epsilon? Esta Es monótono con respecto a epsilon. Exactamente, esta familia C de epsilon es decreciente respecto a epsilon. Y por eso es importante solamente elegir, digamos, suficientes números cercanos al cero. Bueno, y luego por la propiedad subaditiva sale la suma de las medidas de estos conjuntos C y cada uno de estos sumandos es cero y ya. Entonces, la demostración es bastante simple, pero utilizamos el criterio de la convergencia casi uniforme. Este criterio no es simple. Y usamos el hecho que los conjuntos C de epsilon decrecen, la propiedad arquimediana, y de aquí sale que la unión sobre todos los epsilon se puede sustituir por la unión de esta forma, y luego aplicar la propiedad subaditiva de la medida. ¿Tienen alguna duda? Creo que no. Okay. Bueno, aquí en esta proposición ya ustedes pueden apreciar, ver el poder de los criterios de varios modos de convergencia en términos de los conjuntos A, B, C, D. Ya todo interactúa de manera muy natural. Por supuesto, esta demostración no es, digamos, nada nuevo, en todos los libros está, pero en términos de estos conjuntos se escribe muy natural. Luego, el teorema de Yegorov, que relaciona la convergencia mu casi en todos puntos con la convergencia mu casi en todos puntos se relaciona con la convergencia mu casi uniforme. Aquí tenemos una condición adicional. Esta condición no se puede omitir. Si la omitimos hay contraejemplos. Dice que cuando la medida del espacio es finita, la convergencia mu casi en todos puntos implica la convergencia mu casi uniforme. Es decir, en la proposición anterior decimos al revés y ahora podremos demostrar la implicación inversa, pero bajo una condición adicional. Bueno, quiero recordarles que la convergencia mu casi en todos puntos es cierto análogo de la convergencia puntual, pero en el caso con medida. Y esta convergencia mu casi uniforme es un análogo de la convergencia uniforme, pero en el caso con medida. Y es cierto milagro que la convergencia que parece más débil en realidad es equivalente a la convergencia más fuerte, pero bajo esta condición. Bien, me avisó Jesús Gil que no puede asistir y pide grabar la clase, es lo que estoy haciendo. Bueno, vamos a demostrar este teorema. ¿Qué significa la suposición que se tiene la convergencia mu casi en todas partes? Que la medida de D es cero. Exacto. La medida de D es cero. Ahora tenemos que bajar o subir, no sé, del conjunto D a los conjuntos, ¿cuáles? A los C epsilon. Primero a los epsilon y finalmente para concluir
sobre la convergencia casi uniforme, tendremos que trabajar con los conjuntos B epsilon K. epsilon K. Entonces, primero del conjunto D pasamos a los conjuntos C. Esta parte es simple, este paso es simple porque cada conjunto C epsilon está contenido en D, ¿verdad? D es la unión de todos. Y fácilmente concluimos que la medida de C epsilon También es 0. también es 0. Esta parte es simple. Ahora, el conjunto C de epsilon, ¿quién es? La intersección de los Bs. Exactamente. Es la intersección de estos conjuntos B epsilon K sobre cada K. Y en este momento nos importa que la asociación B epsilon K es decreciente, bueno, respecto a K. Cuando epsilon está fijo, es una asociación decreciente respecto a K. Y estamos trabajando en un espacio de medida finita. En este caso, se puede garantizar que la medida de la intersección es... El límite de las medidas. Exactamente, es el límite de las medidas. Y ya sabemos que la medida de C es 0. Entonces, concluimos que las medidas de B tienden a 0. Todo salió también bastante rápido usando el criterio de la convergencia mu casi uniforme y, bueno, el teorema sobre la medida de una sucesión decreciente, que también se conoce como la continuidad de medida por arriba. En muchos libros no se separa el criterio de la convergencia mu casi uniforme, simplemente se demuestra este teorema de manera directa, pero el 80% de la demostración será demostrar que, bueno, primero hay que concluir que las medidas de B tienden a 0, esto será como el 20% de la demostración, y luego el resto es mostrar que esta condición, cuando las medidas de B tienden a 0, implica la convergencia mu casi uniforme. Y nosotros separamos esta parte y ya lo tenemos como un teorema separado. El criterio de la convergencia mu casi uniforme en términos de los conjuntos B. Vamos a ver que la condición que la medida es finita es una condición que les parece necesaria o no. ¿Cuál es la palabra adecuada? Sí, necesaria, creo. No. Miren, puede ser que se cumple esta situación de la convergencia mu casi uniforme. También puede cumplirse a veces en espacios con medida infinita, ¿verdad? Por ejemplo, todas las funciones f, n y g pueden ser constantes 0. Es el ejemplo más trivial. Y se tiene la convergencia mu casi uniforme, y la medida de x puede ser más infinita. Quiero decir que esta conclusión puede pasar también a veces para conjuntos, para espacios de medida infinita. Entonces, esta condición, que la medida es finita, no es necesaria. Pero si la omitimos, la conclusión en general no es cierta. Hay contraejemplos. En esta situación se dice que esta condición, que no se puede omitir, es una condición ¿Suficiente? ¿no? Bueno, es suficiente, pero cuando es suficiente y no se puede omitir, hay una palabra especial. Es una condición esencial. No es necesaria, porque la conclusión puede pasar, a veces puede pasar sin esta condición. Pero si la omitimos, el teorema ya no es verdadero.
ya pierde su valor, ya no siempre se cumple. Entonces, en esta situación se dice que esta condición es esencial. ¿A poco no hablaban así en todos los cursos anteriores? En mis cursos nunca mencionamos la palabra esencia. Muy raro les puedo decir. Muy raro. Es la terminología estándar. Bueno, aquí está un contraejemplo. Suponemos que X es el semieje real positivo por simplicidad. Fn de X son estas funciones, es como exponencial de menos X al cuadrado, pero desplazadas. Y G de X es 0. Bueno, así se ven las primeras funciones, F1, F2, F3, F4. Y es fácil ver en este ejemplo que cuando fijamos X, miren, si fijamos X, ¿qué va a pasar? Si fijamos X y N tiende a infinito, ¿qué pasa con esta expresión? Se hace 0. Exacto. Primero, bueno, cuando X está fijo y N tiende a infinito, este cuadrado tiende a más infinito. Gracias a este menos ya tiende a menos infinito y la exponencial tiende a 0. O en otras palabras, si estamos en algún puntito fijo, o sea, como 2.5, miren qué está pasando. Primero, las funciones todavía son pequeñas en este punto, luego ya es grande la función en este punto 2.5, pero las funciones que siguen ya se hacen pequeñas. Entonces, cuando X está fijo y N tiende a infinito, el límite es 0. Por otro lado, para la convergencia casi uniforme hay que pensar en los conjuntos A y B. Bueno, ¿cómo se define el conjunto A? A epsilon n. Hay que elegir algún epsilon y pensar en el conjunto de los puntos donde la función menos la función límite es mayor o igual que epsilon. En este caso el conjunto será, ¿qué les parece? Este intervalo que marqué o su complemento. El conjunto A epsilon n. Se trata de los puntos X, donde Fn de X menos G es mayor o igual que epsilon. Sería como la montañita que está ahí, ¿no? En el intervalo de dentro. Exactamente, esta parte de la gráfica, pero el conjunto A epsilon n es un subconjunto del dominio. Entonces, este intervalo. Bueno, se ve que estos intervalos no se hacen pequeños y los conjuntos B son uniones de estos intervalos, tampoco se hacen pequeños. Cuando epsilon está fijo y n crece o k crece, no van a ser pequeños. Pueden hacer bien el análisis, calcular estos conjuntos, pero se ve que no se hacen pequeños. Su medida no tiende a 0 cuando aumentamos n. Y para los conjuntos B tampoco, aún menos. Entonces no se tiene la convergencia casi uniforme en este ejemplo. Cuando les dejo trabajar bien con este ejemplo, es un buen ejercicio, creo que está en alguna de las tareas. Entonces, este ejemplo muestra que cuando la medida es infinita, pueden haber sucesiones de funciones que convergen de manera puntual. Bueno, aquí convergen cada punto. En particular, se puede decir que en casi cada punto también, pero no convergen de manera casi uniforme. Hay varios ejercicios. Demostrar que la convergencia uniforme implica la
convergencia mu casi uniforme. Demostrar que la convergencia mu casi uniforme implica la convergencia en medida. Aquí la convergencia en medida se define en términos de los conjuntos A. Esta es la definición. Para todo epsilon mayor que 0, la medida de A epsilon n debe converger a 0. Bueno, vamos a ver la idea de la demostración de este ejercicio, por qué la convergencia mu casi uniforme implica la convergencia en medida. ¿Qué les parece? El conjunto A epsilon n está relacionado con los conjuntos B o no, de manera simple. Pues sí, porque los P se forman como las uniones de As, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el conjunto B epsilon 5 es la unión de los conjuntos A epsilon n para n mayor o igual que 5. Bueno, entonces, ¿cuál contención será simple? ¿A está contenido en B o piensan que B está contenido en A? Si queremos comparar dos conjuntos. A en B. A está contenido en B. Bueno, un conjunto A estará contenido tal vez en muchos conjuntos B, ¿verdad? El conjunto A epsilon 3, en cuáles conjuntos B está contenido. 1, 2 y 3. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, en particular, ¿con cuál índice es lo más fácil decir? A epsilon n está contenido en B epsilon N también. n. También en 1, por supuesto, pero si queremos que el índice crezca, lo más fácil poner n. No solo en este, también en todos los intermedios entre 1 y n, pero en particular se cumple esto. Y pues de aquí ya sale gratis que si las medidas de B tienden a 0, entonces las medidas de A también tienden a 0. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Es un ejercicio muy simple. Si no entendieron en este momento, pues es obligatorio entenderlo en los próximos días, o mejor en las próximas horas. Mañana vamos a trabajar bien con el concepto de la convergencia en medida. Vamos a hacer cosas finas, pero este razonamiento sencillo hay que siempre tener en la cabeza, que los conjuntos A están contenidos en los conjuntos B con el mismo índice. Entonces, si B tiene medida pequeña, A también tiene medida pequeña. Bueno, aquí está el diagrama que conocemos hasta este momento. Hemos relacionado la convergencia mu casi uniforme con otros modos de convergencia. Y mañana vamos a demostrar otro teorema fuerte, que si se tiene la convergencia en medida, entonces se puede elegir una subsucesión que converge de manera casi uniforme. Estas dos flechas, ¿cómo decir?, puntuadas, son, digamos, las más difíciles en este diagrama. Y gracias al criterio en términos de los conjuntos B, hemos demostrado el teorema de Yegorov. Y nos falta otro teorema fuerte. Bueno, ¿tienen algunas dudas en este momento? ¿Qué no, profesor? Entonces pasamos a otro tema, es decir, a la continuación de esta unidad, pero vamos a ver varios ejemplos. Creo que podremos ver dos ejemplos. Cómo analizar varios modos de convergencia usando los conjuntos A, B, C, D. Bueno, un repaso. Cómo se definen estos conjuntos. A epsilon n es el conjunto de aquellos puntitos X para los cuales
para los cuales el valor absoluto de Fn menos G es mayor o igual que epsilon. Exactamente, exactamente. El conjunto B epsilon K, ¿cómo se define? Como la unión de los epsilon n a partir de K. Exacto. La unión de las colas de la sucesión a epsilon n. El conjunto C de epsilon. Como la intersección de los b epsilones. Exacto. Y D. Como la unión de los epsilons. De los epsilons, exacto. Y también recordemos las definiciones y criterios de varios modos de convergencia. La convergencia uniforme se puede definir con 4 cuantificadores. ¿Cuál es el orden de los cuantificadores? Es para todo, existe, y 2 para todos. Exactamente, para todo epsilon existe un índice a partir del cual, para cualquier índice más grande y cualquier puntito, se cumple la desigualdad menor que epsilon. Sí. Bueno, estos dos cuantificadores para todos se pueden cambiar de lugares, pero es importante que el cuantificador existe, viene antes de estos dos. Bueno, esta condición que para todo x es menor que epsilon es muy similar, muy cercana a la condición que la norma suprema o la seminorma suprema para funciones no acotadas, mejor decir seminorma, es pequeña, ¿verdad? Si para todo x la diferencia es pequeña, el supremo es pequeño. Bueno, hay juegos pequeños por la desigualdad estricta y no estricta, hay que hacer razonamientos con epsilon medios, pero es fácil llegar al criterio en términos de la norma suprema para cuando n tiende a infinito, la norma suprema o la seminorma suprema de la diferencia tiende a ser. Y también se tiene un criterio en términos de los conjuntos, ¿cuáles? A, B, C, D, para la convergencia uniforme. B. Exacto. ¿Cuál es el criterio? Que para todo epsilon existe K tal que B de epsilon K es vacío. Exacto. Exacto. Ahorita regreso. Muy bien. La convergencia puntual en cada punto se puede definir de qué manera. Para todo x debe converger fn de x a g de x. Y si sustituimos la definición de límite, salen 4 cuantificadores, pero ahora, ¿cuál será el orden? Para todo existe para todo. Exacto, para todo epsilon y para todo quién. X. Existe K, tal que para índices mayores que K se cumple esta desigualdad. Pero ahora este K puede depender de quién. De X. Exacto, ahora ya depende tanto de epsilon como de X. Y en la definición de la convergencia uniforme, este K no depende de X. Bueno, y el criterio en términos de estos conjuntos A, B, C, D es muy bonito, muy simple. El conjunto D debe ser vacío. Ahora, la definición de la convergencia mu casi uniforme es la más difícil, la menos intuitiva. Bueno, ¿cuál es el sentido intuitivo? Esta es la convergencia uniforme y aquí es casi uniforme. Vamos a pedir la convergencia uniforme no en todo el dominio, sino casi en todo el dominio excepto conjuntos pequeños en el sentido de medida.
cómo escribir la definición. Para todo eta mayor que 0 existe un elemento en la sigma álgebra tal que su medida sea menor que eta y converja uniformemente fuera de ahí. Exacto, excelente. Para todo eta existe un conjunto medible de medida menor que eta, tal que fuera de este conjunto la convergencia es uniforme. Excelente. Bueno, esta es la definición. Esta definición es bastante difícil de trabajar, pero ya demostramos un criterio más cómodo en términos de los conjuntos cuáles. De los conjuntos B epsilon. ¿Cuál es el criterio? Y para todo epsilon, el límite de los B epsilon K tiende a infinito. El límite de la medida de los B epsilon K tiende a... El límite de la medida es 0, ¿sí? O la medida tiende a 0, se puede decir. Exacto. Es el criterio, digamos, más fino de todos, más complicado. Bueno, la convergencia mu casi en todas partes se define de qué manera. Cuando se dice que una propiedad se cumple casi en todas partes, cuando el conjunto de los puntos donde no se cumple es de medida 0. Es el principio general y en particular aquí el conjunto de los puntos donde fn de x no converge a g de x es de medida 0. Bueno, aquí quiero avisarles sobre un error típico de notación. Algunos quieren escribir así, que el límite de fn de x no es igual a g de x. En este momento escriban así. No es igual a g de x cuando n tiende a infinito. ¿Por qué esta forma de escribir es errónea? Tal vez el límite ni siquiera pueda existir. Exactamente, el límite puede no existir. Y cuando alguien escribe límite, entonces ya está diciendo que el límite existe. Y el límite puede no existir. Por eso yo prefiero escribir, bueno, así se debe escribir de otra manera, no usar la notación límite porque no siempre existe. Y ya demostramos que este conjunto de los puntos de no convergencia coincide con ¿cuál conjunto? Es el conjunto D en nuestra notación. Entonces, la convergencia mu casi en todos puntos se describe como la medida de D debe ser igual a 0. Bueno, y falta la convergencia en medida. Aquí todo es fácil por definición. Cuando decimos que fn converge a g en medida, Para todo epsilon mayor que 0, el límite de los a epsilon n tiende a 0. el límite de las medidas es 0, sí. Para todo epsilon mayor que 0, el límite de las medidas de a epsilon n es igual a 0. Bueno, esta forma de convergencia se puede comparar en una dirección con la convergencia mu casi uniforme, porque los conjuntos a epsilon n están contenidos en b epsilon n con el mismo índice y obviamente esta condición implicará a esta. Bueno, esto fue el repaso de varios modos de convergencia. Aquí están todos en un diagrama con estos criterios en términos de los conjuntos A, B, C, D. Pueden pensar si, por ejemplo, para la convergencia mu casi uniforme o por alguna otra, se puede dar un criterio en términos de los conjuntos C. Es buen ejercicio. Aquí no aparece C de manera explícita, pero se puede decir que aparece de manera implícita porque de los conjuntos C se construyen los conjuntos D. Por ejemplo, el conjunto D es vacío
en términos de los conjuntos C. ¿Qué significa esto? Que cada C también es vacío. Exactamente, es equivalente a esta condición. Y la condición que mu de D es 0 también es equivalente a la condición que... ¿cuál? Que la medida de cada C también es 0. Exacto, exacto. Entonces aquí al menos estos dos se pueden describir en términos de C y pueden pensar si algunas de estas se describen bonito en términos de C o no. Es un buen ejercicio para acostumbrarse a estos conjuntos. Bueno, ahora veremos un par de ejemplos. Estos ejemplos son un poco más simples que los ejemplos de sus tareas, pero pues hay que empezar con cosas simples. Bueno, las funciones de esta forma, e a la menos x cuadrada o e a la menos x cuadrada, pero con cierto coeficiente, por lo común se conocen como la función de Gauss-Weierstrass o también como el núcleo de calor, pero en la definición verdadera del núcleo de calor se requiere una normalización para que las integrales sean siempre iguales a 1. Es decir, el núcleo de calor se ve similar a esta asociación, pero las funciones se multiplican por ciertos coeficientes y cada vez son más altas. Entonces, este ejemplo no es exactamente el núcleo de calor, pero es algo similar. Bueno, para nosotros aquí no importa cómo se llama este ejemplo, son funciones de esta forma, e a la menos n cuadrada x cuadrada, y la función g decidí definir en este ejemplo por casos. G de 0 será 0 y g de x para x distinto de 0, perdón, g de 0 es 1 y para x distinto de 0, g de x es 0. Las funciones fn se ven así: f2, f3, f4, f5, y es bastante fácil conjeturar de manera intuitiva que en todos los puntos x distintos de 0, fn de x tiende a 0. Y en el punto x igual a 0, todas las funciones fn de x, ¿cuál valor toman? Cuando x es 0. 1. Siempre es 1, por lo tanto tiende a 1. Entonces esta función g de x está definida como el límite puntual de estas funciones. Entonces, en este ejemplo yo definí especialmente g de tal manera que fn de x converja a g en cada punto. En algunos ejercicios de sus tareas no se tiene convergencia en todos puntos, se tiene en casi todos puntos. Por ejemplo, si g de x fuera igual a 0 en todos los puntos, entonces tendríamos convergencia puntual en todos los puntos excepto el punto 0. Entonces, uno puede a veces modificar la función g. Aquí elegí g para que se tenga la convergencia puntual. Y a veces es más cómodo definir g que sea más simple, por ejemplo, la constante 0, y ya no se tiene la convergencia puntual, solamente la convergencia casi puntual o alguna otra. Bueno, vamos a calcular el límite de fn de x cuando n tiende a infinito. Ya lo hicimos de manera rápida. Ahora vamos a escribir los pasos intermedios. Si x es igual a 0, entonces todas las funciones fn de x, bueno, aquí quiero decirles que yo cometí aquí un error didáctico, no escribí, no copié en esta página la definición de las funciones, pero así son, e a la menos n cuadrada x cuadrada. Entonces cuando x es igual a 0, todas las funciones fn, como ya dijeron, toman el valor 1. Entonces cuando x es igual a 0, fn de x, bueno, en este x es igual a 1 para cada n, y por supuesto la asociación constante tiende a su valor, a 1. Si x es distinto de 0, entonces primero hay que pensar en la
expresión menos n cuadrada por x cuadrada. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con esta expresión? ¿Tiende a infinito? N cuadrada, x cuadrada tiende a infinito, o mejor decir, a más infinito, y menos n cuadrada, x cuadrada tiende a Menos infinito. menos infinito, y se sabe que la función exponencial en este caso tiende a 0. Esto tiende a menos infinito y la exponencial tiende a 0. Bueno, esto fue un análisis rápido. Entonces podemos concluir que g de x se define por casos, así. Y también les voy a pedir que demuestren esto de manera más formal, con epsilon y n, con razonamientos más formales. Bueno, es cómodo prepararnos un poco. Casi en todos estos razonamientos surge la función módulo de fn menos g. Y vamos a denotar esta función por hn. Bueno, recordemos que la función f es igual a L menos n cuadrada x cuadrada para todo nx. Ahora, miren, cuando de fn de x restamos g de x, también hay dos casos, porque g se define por dos casos. ¿Qué les parece cuáles son estos dos casos para la función hn? Como 0 si x es igual a 0 y e a la menos n cuadrada de x cuadrada si x es distinto de 0. Exactamente. Es importante entender que para x es igual a 0, todas las funciones fn valen 1 y al restar 1 menos 1 da 0. Exacto. Bueno, y para x distintos de 0, g vale 0, entonces sale fn de x en este caso. Entonces el punto x igual a 0, ¿qué les parece? El mismo punto x, solamente el punto x igual a 0. ¿Es bueno o malo el punto 0 para la convergencia? Es bueno. Es bueno, siempre la diferencia vale 0, porque así definimos g en este punto. Pero los puntos cercanos a x, muy cercanos a x, son malos para la convergencia. Cuando x es cercano a 0, pueden ver que los valores de f cada vez son como cercanos a 1, pero esto pasa de manera no uniforme. Depende de x y de n de manera complicada. Ok. Luego les pido demostrar la convergencia puntual usando la definición del límite. Es bastante complicado en algunos ejemplos, pero en este ejemplo no tanto. Para x igual a 0, pues simplemente hn de x vale 0 y para cada epsilon dado ponemos k igual a 1 y para todos los índices n a partir de k, es decir, para todo n, se tiene que hn de x es menor que epsilon. Tenemos que mostrar que para n suficientemente grandes, hn de x es menor que epsilon, pero en este caso la desigualdad se cumple trivial para todo n. Ahora el caso principal, cuando x es distinto de 0, recordemos que hn de x es esta función. Bueno, queremos que esta función sea menor que epsilon. Aquí tratamos x como fijo y tenemos que encontrar n. Es bastante fácil resolver la desigualdad y ver que para n a partir de raíz del logaritmo se va a cumplir. Bueno, hay que hacer un pequeño trucazo. Miren, la expresión que aparece aquí es que el logaritmo de 1 entre epsilon, o podríamos escribir como menos el logaritmo de epsilon. Cuando epsilon es grande, ¿cuál valor toma esta expresión logaritmo de 1 entre epsilon? Suponemos que
aquí es solamente epsilon en vez de epsilon 1. ¿Qué valor toma el logaritmo cuando epsilon es grande? Un valor negativo. Exactamente, aquí el valor del logaritmo será negativo y ya no se puede sacar la raíz cuadrada. Entonces, para que K tenga sentido, debo hacer este pequeño truco. Epsilon 1 definir como el mínimo entre epsilon y 1. Bueno, y el redondeo y sumarle más 1 es solamente para garantizar que K es natural. Ahora, si n es mayor o igual que K, entonces, en particular, n será estrictamente mayor que esta raíz. Y es fácil ver que la función exponencial, bueno, raíz elevamos al cuadrado, no, lo siento, yo cometí aquí un error grave. ¿Qué me faltó? Me faltó dividir entre x, por supuesto, ¿sí? Lo siento, fue una tontería mía. Entonces aquí falta dividir dentro de la raíz, dividir entre módulo de x. No sé cómo pude cometer este error tan tonto. Lo siento. Bueno, n, se puede decir, esta expresión e a la menos n cuadrada x cuadrada decrece respecto a n. Entonces aquí podemos en vez de n poner k. Y cuando sustituimos este k y usamos esta desigualdad para n o para k, como sea, pues aquí abajo debe aparecer el módulo de x. Entonces primero elevamos esta raíz al cuadrado, se cancela x al cuadrado y luego acotamos epsilon 1 por epsilon. Cuando sale aquí epsilon 1, ¿verdad? Pero epsilon 1 es siempre menor que epsilon, menor o igual. ¿Tienen algunas dudas? Entonces aquí me falta un módulo de x dentro de la raíz. ¿No sería fuera de la raíz? O sí, el módulo de x debe estar fuera de la raíz porque aquí está el cuadrado. Sin nada de razón, cometí otro error. Sí, el módulo de x está fuera. Bueno, en otras palabras, dentro de la raíz podríamos poner x al cuadrado. Muy bien. Bueno, esto fue la demostración de la convergencia puntual por la definición, que involucra epsilon y k y n. Ahora vamos a ver qué pasa con la convergencia uniforme. Primero, vamos a analizar con la norma suprema. En este caso, las funciones son acotadas y se puede decir que es la norma suprema. Cuando las funciones son no acotadas, es mejor decir la seminorma suprema. Pues la función h está definida así. Pues aquí, gracias a la propiedad par, perdón, aquí yo cometí un pequeño error de notación, teníamos que empezar con x en todos los reales, pero gracias a la condición que h es par, es posible pasar a x mayores o iguales que 0. Y además, entonces, esta justificación no está en su lugar, debe estar antes. Entonces hay que empezar con el supremo sobre todos los x reales, pero gracias a la condición que hn es par, es suficiente tomar el supremo sobre x mayores o iguales que 0. Luego separamos x0 y x estrictamente mayores que 0. ¿Qué podemos decir? Este valor
El supremo, ¿qué naturaleza tiene este número? El supremo de hn de x siempre es un número Mayor o igual que 0. mayor o igual que 0, porque los valores de hn son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y este número hn de 0 es 0. 0. Entonces siempre va a ganar, en este máximo siempre va a ganar esta expresión. Y hn de 0 se puede omitir porque siempre es menor o igual que el otro. ¿Entienden este razonamiento? Sí, profesor. Aquí quiero enfatizar que para analizar esta función, su máximo, su supremo, es muy cómodo hacer estas dos simplificaciones. Primero, pasar solamente a x no negativos usando la paridad. Y luego pasar a x estrictamente mayores que 0, porque en el punto 0 el valor siempre es 0 y es menor o igual que este supremo. Si hicimos dos simplificaciones, ¿por qué necesitamos la segunda simplificación? Porque la función hn tiene dos fórmulas por casos y es importante reducir a uno de estos casos. Bueno, ahora, ¿cómo calcular este supremo? Hay que notar que la función hn de x para n fijo, considerada como función de x, es decreciente, ¿verdad? Se ve que esta función es decreciente respecto a x, cuando x es positivo. ¿Y cómo calcular el supremo de una función decreciente? El límite cuando x tiende a 0. Exactamente, como el límite en el extremo izquierdo. Bueno, aquí x tiende a 0, pero x debe ser estrictamente mayor que 0. Y este límite es 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, el límite es 1. Y podemos concluir que la norma suprema de hn es igual a 1 y por lo tanto fn no converge uniformemente a g. Siempre tenemos que la norma suprema de hn es igual a 1. Cuando este hn es la diferencia fn menos g. Y esta es la norma suprema siempre es igual a 1. 1 no tiende a 0, por supuesto, y no se tiene la convergencia uniforme. Bueno, hasta aquí es algo que ustedes deben saber de los cursos de cálculo, de análisis 1. ¿Tienen alguna duda? Bueno, profesor. Ahora vamos a hacer análisis con los conjuntos A, B, C, D. Es suficiente calcular el conjunto A epsilon n para epsilon cercanos a 0. ¿Por qué es suficiente? Lo vamos a ver, pero la idea es que estos conjuntos son decrecientes respecto a epsilon. Y lo más importante pasa para epsilon cercano a 0. Pues las funciones hn, recuerdan, son de esta forma y siempre toman valores entre 0 y 1. Por eso es cómodo pensar solamente en epsilon estrictamente menor que 1. Cuando epsilon es mayor que 1, es fácil ver que hn no puede ser mayor que epsilon y los conjuntos ABCD, bueno, ABC serán vacíos. Entonces yo solamente consideré epsilon entre 0 y 1. Si quieren, ustedes pueden mencionar el otro caso en sus ejemplos, pero no es obligatorio. Si ustedes solamente consideran epsilon cercanos a 0, por ejemplo, suponemos que epsilon está entre 0 y 1 medio. O suponemos que epsilon está entre 0 y 3. Es suficiente. Vamos a calcular el conjunto A epsilon n. Así está definido. Y cuando x es igual a 0, recuerden cuánto vale hn de x cuando x es igual a 0. Hay que pensar en dos casos, pero el caso cuando x es igual a 0 es trivial porque hn de 0 es 0
y no puede ser mayor o igual que epsilon, ¿verdad? Sí, es cierto. Por eso ya omití. Si quieren pueden justificarlo. Para x igual a 0, esta desigualdad no se cumple, entonces omitimos x igual a 0. Llegamos a esta desigualdad para x distinto de 0. Bueno, hay que resolver esta desigualdad. Primero sacamos el logaritmo, luego despejamos x al cuadrado dividiendo entre n. Este menos yo preferí poner dentro del logaritmo, en vez del logaritmo de epsilon ya es el logaritmo de 1 entre epsilon. Esto depende de gustos. Si quieren pueden tener menos el logaritmo de epsilon, es lo mismo. Y pues cómo se resuelve la desigualdad, por ejemplo, x cuadrada es menor o igual que 25. ¿Cuál es la solución? El intervalo cerrado menos 5,5. Exactamente. Bueno, un error súper grave sería solo decir que x es menor o igual que 5, ¿verdad? Es importante obtener ambas cotas. X es mayor o igual que menos 5 y menor o igual que 5. Por ejemplo, pueden pensar en el módulo, sacamos la raíz y obtenemos que el módulo de x debe ser menor o igual que 5. Bueno, aquí además hay una condición que x es distinto de 0. Entonces sale el intervalo simétrico excepto el punto 0. Bueno, por cierto, aquí es importante que epsilon era menor que 1 porque esta expresión logaritmo de 1 entre epsilon para epsilon mayores que 1 no está definida la raíz. ¿Tienen algunas dudas hasta este momento? Creo que no, profesor. Bueno, pues aquí yo cometí otro error didáctico, no copié el conjunto A, pero se puede ver que la medida de A es ¿quién? 2 veces esta expresión, 2 veces la raíz entre n, y cuando n tiende a infinito, pues esta expresión obviamente tiende a 0. Si las medidas de A tienden a 0, podemos concluir que se tiene la convergencia en medida. Así como escribí, solo pensar en epsilon cercanos a 0 es suficiente para sus tareas, pero si quieren ser un poco más cuadrados, entender un poco mejor, también pueden calcular los conjuntos A epsilon n para epsilon mayor o igual que 1, serán conjuntos vacíos y su medida también será, bueno, simplemente la medida siempre será 0. Pero esto no es necesario hacer. ¿Cómo podemos razonar? Para epsilon pequeños, ya demostramos que las medidas de A tienden a 0. ¿Y qué pasa para epsilon más grande? Pues si epsilon es más grande, su medida es, por ejemplo, suponemos que epsilon 2 es algo más grande que 1, o mayor o igual que 1. ¿Qué podemos decir sobre el conjunto A epsilon 2, n? Si lo comparamos con uno de estos conjuntos A epsilon n con epsilon entre 0 y 1, ¿cuál es la contención? A epsilon 2 está contenido en A epsilon. Exactamente, este conjunto está contenido en este. Y si ya hemos demostrado que la medida de estos conjuntos A epsilon n para epsilon pequeños tiende a 0, entonces para epsilon más grandes también tiende a 0. ¿Entienden la lógica? Sí, pues. Entonces, cuando hemos demostrado que la medida para epsilon pequeño tiende a 0, también para epsilon grande tiende a 0 ya.
En realidad, en este ejemplo, los conjuntos A, epsilon 2n con epsilon 2 mayores o iguales que 1 son vacíos, ¿ya? Pero no es necesario saberlo. Ahora la convergencia casi uniforme. Bueno, antes de esto necesitamos los conjuntos B. Como la asociación a epsilon n es decreciente respecto a n, cuando epsilon está fijo y n variamos, se ve que los conjuntos se hacen más pequeños cuando n crece. Y el conjunto B en este ejemplo es la unión, es simplemente el conjunto A epsilon K. Esto no siempre se tiene, en algunos otros ejemplos no es así, pero en muchos ejemplos hay una monotonía respecto a n en los conjuntos A. Entonces, esta es la fórmula para el conjunto B epsilon K. Aquí yo olvidé escribir qué podemos concluir sobre la convergencia uniforme. Bueno, y aquí sería mejor decir que es para epsilon de 0 a 1, porque para otros epsilon no hemos calculado los conjuntos A. Aquí. Bueno, la afirmación que la asociación es decreciente será cierta, pero pues no lo podemos afirmar porque no hemos calculado bien los conjuntos a epsilon n para epsilon mayores que 1. Entonces aquí yo escribí mal, debe ser epsilon entre 0 y 1. Y los conjuntos B epsilon K son siempre no vacíos, ¿sí? Y si los conjuntos son no vacíos, ¿cuál es la conclusión que se puede hacer? No puede converger uniformemente. Exactamente, no se tiene la convergencia uniforme. Creo que olvidé escribir este paso, es demasiado simple. Pero se podría decir que como B es distinto de vacío, bueno, es importante decir bien los cuantificadores. Para epsilon, por ejemplo, igual a 1/2, algún epsilon específico, y para todo K. Estos conjuntos B epsilon K son no vacíos. Existe epsilon tal que para todo K el conjunto B es no vacío. Por lo tanto, no se tiene la convergencia uniforme. Bueno, y más fino es pensar la convergencia casi uniforme. Calculamos la medida de este conjunto, es solamente 2 veces este extremo derecho. Y cuando epsilon, perdón, aquí cometí otro error, es K. Cuando epsilon está fijo y K tiende a infinito, las medidas de B epsilon K se ve que tienden a 0. Por lo tanto, podemos concluir que se tiene la convergencia mu casi uniforme en este ejemplo. La uniforme no, pero la casi uniforme sí. Los conjuntos B epsilon K no son vacíos, pero sus medidas tienden a ser. Igual que para los conjuntos A, aquí es suficiente calcular los conjuntos B epsilon K solo para epsilon pequeños. ¿Cómo podemos razonar? No hemos calculado bien los conjuntos B epsilon K para epsilon grande, pero son más pequeños que estos. Y si la medida de estos conjuntos para epsilon pequeños tiende a 0, para epsilon grandes también. Se tiene la convergencia mu casi uniforme. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Nada más una pequeña anotación. Cuando puso convergencia en medida, la flecha es distinta. Bueno, me gusta poner flechas distintas, así para enfatizar que la convergencia es muy débil. La convergencia en medida es muy débil. Me gusta ponerlo así. Pero si ustedes ponen una flecha normal, pero indican aquí mu, está bien. Ok. También para la convergencia uniforme pueden poner 2 flechas paralelas. Es una buena notación, pero en TeX es más difícil hacer este símbolo.
vamos a calcular los conjuntos C y D también. Pues aquí fue otra vez mi error didáctico, que no escribí quién es el conjunto B, pero aquí está. ¿Qué pasa con este conjunto B, epsilon K, cuando K tiende a infinito? Este extremo derecho, ¿qué hace? Se hace más chico. Se hace más chico y además tiende a cero. Bueno, se hace más chico, se puede entender que decrece, pero además tiende a cero. Y entonces no hay ningún punto que pertenezca a todos estos intervalos, ¿verdad? Cuando K tiende a infinito, pues cualquier punto va a salir de este intervalo. Y lo mismo para X negativos, ningún X negativo estará en todos estos intervalos porque este extremo izquierdo tiende a cero. Entonces, ¿cuál es la intersección de todos los conjuntos B epsilon K cuando epsilon está fijo y K varía? El vacío. Exacto, es el vacío. La intersección de los conjuntos B es, bueno, que es decreciente, no es tan importante en este momento, no sé por qué lo escribí, pero el límite de este extremo derecho es 0, para el extremo izquierdo es menos, lo mismo también es 0, por lo tanto la intersección de los conjuntos B epsilon K es vacía. Aquí omitimos algunos razonamientos pequeños, digamos, si está dado un X mayor que 0, a partir de cierto momento X no puede pertenecer a estos intervalos, ¿verdad? Porque el extremo tiende a 0. Pueden no escribir de manera más detallada, así como yo escribí, es suficiente. Pero es importante notar que esta expresión tiende a 0. Entonces, los conjuntos C de epsilon son vacíos. Lo hemos mostrado para epsilon menores que 1. Y para epsilon mayores que 1, estos conjuntos C de epsilon serán aún más pequeños. Por lo tanto, ya no hay necesidad de calcularlos. Entonces, el conjunto D se define como la unión sobre todos los epsilon, pero para epsilon pequeños estos conjuntos C de epsilon son más grandes y por eso es suficiente unir solo para epsilon pequeños. Bueno, todos los conjuntos C son vacíos y el conjunto D sale vacío. De esta manera hemos comprobado que se tiene la convergencia puntual en este ejemplo. Bueno, y si se tiene la convergencia puntual, también gratis sale la convergencia mu casi en todos puntos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que todo es claro. Ok. Bueno, en este ejemplo todavía nos falta hacer un trabajo adicional, demostrar la convergencia. Bueno, ya sabemos, gracias a los conjuntos B, que se tiene la convergencia mu casi uniforme. Por el criterio fuerte que hemos demostrado, ya se tiene. Pero también les pido cuando se tiene la convergencia mu casi uniforme, solamente en el caso cuando se tiene. También demostrarlo por la definición. ¿Qué significa esto? Que dado un eta mayor que 0, hay que construir un conjunto excepcional, tal que fuera de este conjunto se tenga la convergencia uniforme. Esta tarea es creativa. Aquí la receta de la demostración, cuando unimos algunos conjuntos B, es demasiado complicada y aplicarla en los ejemplos es muy aburrido. Hay que razonar de manera intuitiva. Se ve que en este ejemplo los conjuntos B se concentran ¿dónde? ¿Qué les parece? Cuando K es grande, estos conjuntos B, ¿dónde están más o menos? Cerca de 0. Exacto. Es la observación simple que se puede hacer. Y elegir el conjunto E solamente como un intervalo cerca de 0. Bueno, debe ser, digamos, tanto a la izquierda como a la derecha.
Bueno, si ponen eta menos eta entre 5, aquí eta entre 3 también estaría bien. Lo importante es que sea un intervalo que abarque una vecindad de 0 y que su medida sea menor que eta. Si quieren, pueden modificar un poco la definición de poner menor o igual que eta. No es gran error. Bueno, pero yo elegí menor que eta. Entonces, este conjunto, ¿por qué dividí entre 4? Solamente para que la medida sea menor que eta. Y cómo demostrar la convergencia uniforme fuera de este conjunto, pues, por ejemplo, con las normas supremo, pero ahora tomar el supremo no en todos los reales, sino fuera E, fuera del conjunto E. Y como las funciones fn son decrecientes, se puede ver que fuera de este intervalo, el supremo se alcanza exactamente en la frontera de este intervalo, entonces hay que sustituir este punto, bueno, este punto eta cuartos en la función fn. Esta expresión es lo mismo que fn evaluada en eta cuartos. Y se ve que esta expresión tiende a ser. ¿Tienen alguna duda? Aquí también podríamos usar el criterio de los Bs que están contenidos en él. Sí, también podrían usar el criterio de los Bs. Pero en cierto sentido es mejor razonar así para que sea como más independiente, porque esto da un poco más garantía, ¿verdad? Cuando utilizamos métodos diferentes. Pero sí se podría con los Bs. Bueno, esto fue el primer ejemplo. Aquí yo olvidé escribir que cuando vimos que los conjuntos B son distintos del vacío, ya podríamos concluir otra vez que se tiene la convergencia uniforme. Olvidé escribir este paso. Otro ejemplo es más simple y no lo podré explicarles bien. Ya casi se acabó el tiempo. Este ejemplo es muy bonito, muy sencillo, se usa como uno de los ejemplos más típicos en todo análisis real, en la teoría de medida, en la teoría de la integral. Hay que siempre tener este ejemplo en la mente. Fn definimos como la función indicadora del intervalo de n a n más 1. Y g definimos como la constante 0. Así se ven las funciones. f1 tiene valor 1 en el intervalo de 1 a 2. En el punto 1 el valor es 1, en el punto 2 el valor es 0, por eso aquí excluí este punto de la gráfica. F2 es bastante similar, pero su valor interesante 1 se alcanza en el intervalo de 2 a 3, luego F3 se va así, etc. Entonces se puede imaginar esta asociación como un trencito. En cada momento del tiempo ocupa longitud 1, pero se desplaza. Bueno, pueden, a diferencia de una canción famosa de Verdaguer, o como se llama el cantante, él prometía regresar, volveré. En este ejemplo, el tren nunca va a regresar. Vamos a ver qué pasa en un punto. Si x es igual a 3.7, ¿qué les parece? ¿Cuál es el valor de la función f1 en el punto 3.7? Vale 0. Vale 0. El punto x está aquí. El valor es 0 en este punto. f2, ¿qué valor toma en el punto 3.7? 0 también. 0 también. ¿Qué valor toma la función f3 en el punto 3.7? Ahí ya vale 1, ¿no? Exacto. Ahora f4. 0. 0. F5.
También 0. 0, F6, ya todas las funciones a partir de este momento ya toman valor 0. ¿Sí? Este análisis que estamos haciendo cuando fijamos X y variamos N, nos sirve para cuál tipo de convergencia. Para la convergencia puntual. Exactamente, es para la convergencia puntual. Bueno, se ve que para este punto 3.7, a partir de n igual a 4, siempre el valor fn en este punto x es 0. Bueno, en general, dado un punto x a partir de la parte entera más 1, vale 0 y se concluye la convergencia puntual. Ya voy a mostrar rápidamente qué va a pasar. La convergencia uniforme no se tiene porque es fácil ver que las normas supremas de estas funciones siempre son 1. Los conjuntos A epsilon n en este caso son exactamente los intervalos de n a n más 1. Sus uniones, bueno, las medidas no tienden a 0, no se tiene la convergencia en medida. Los conjuntos B son uniones de estos intervalos. ¿Y quién es la unión de estos intervalos? Un rayo de Kamos infinito. Exactamente. Es este rayo. Y por lo tanto no se tiene la convergencia ni uniforme ni casi uniforme. Y con esto se termina el análisis. Cuando no se tiene la convergencia casi uniforme, no les pido aplicar la definición porque es extremadamente incómoda la definición. Pues también los conjuntos C y D se calculan fácilmente, son vacíos. Aquí les doy una lista de ejemplos. Bueno, creo que con estos ejemplos se abarca casi todo lo que puede venir en el examen. Son muchos. Bueno, también en sus tareas hay ejemplos y con esto ustedes se prepararían bien a los ejemplos del examen. Pues con esto debo terminar, ya debo ir a un seminario. ¿Tienen alguna duda urgente? Profesor, yo tengo una duda rápida. En la lista de ejercicios, la de la tarea que dejó, vienen las variantes, pero no sé qué variante nos corresponde a mi equipo y a mí. Propongo usar este archivo overleaf que teníamos en ¿Que el teníamos inicio del antes? curso. Okay. Pero como les dije, pueden modificar los equipos si hay necesidad. De acuerdo, entonces si el parcial pasado me tocó a mí y a mi equipo la variante 1, este parcial también. Sí, está bien. Yo no sé si está aquí Leonardo. Bueno, si lo van a ver o yo le voy a mandar un mensaje, él podría unirse con alguno de sus equipos para no trabajar solo. De acuerdo, profesor. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.